Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe sobre Ruedas, aquí en mi canal principal donde únicamente hablamos de historia. Y hoy he hecho un video muy pedido por todos los seguidores de mi página. Hoy vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado. Pero quiero empezar esto explicando algo. En el Perú, a pesar de todos los destrozos en la economía que causaron las políticas reformistas y las expropiaciones de Juan Velasco Alvarado, hay mucha gente que todavía lo sigue queriendo. Hay muchos intelectuales que han aplaudido las expropiaciones, lo de la IPC, lo de la reforma agraria. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que todavía cree en Velasco Alvarado y lo toma como un ejemplo a seguir? Pues bueno, yo tengo 4 motivos principales que demuestran por qué Juan Velasco Alvarado es tan querido. Primero, porque Juan Velasco Alvarado aplicó la política de Robin Hood, es la de robarle al rico para darle al pobre. Y un ejemplo de ello fue la reforma agraria. Cuando tú le quitas al rico algo y se lo das al pobre, terminas pues convirtiéndote en un político de Robin Hood o algo parecido. Segundo motivo de por qué la gente quiere tanto a Juan Velasco Alvarado es que este se metió con los Yankees, los enfrentó cuando va a estatizar la IPC el 9 de octubre de 1968, cuando le quita a los propietarios norteamericanos, invade con 300 militares la IPC en Talara y termina expropiándola. Pero esto ya había ocurrido antes, ¿saben? En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, porque hoy vamos a aplicar eso. Entonces, cuando te metes con los yanquis, con los imperialistas, con los norteamericanos, en medio de una guerra fría, wow, este tipo las tiene bien puestas. Este tipo no le tiene miedo a nadie, ¿verdad? Y tiene esa figura caudillística que es el tercer motivo. De por qué quieren a Juan Velasco Alvarado es porque fue un caudillo, fue un tipo prepotente, autócrata, que tomaba decisiones unilateralmente, que no le importaba lo que puedan opinar los demás, que se metió con los medios de comunicación, que se metió con la pesca, que reformó por aquí, que reformó por allá, y lo que la gente no sabe es que quintuplicó la deuda pública en el Perú. Y el cuarto motivo de por qué quieren tanto a Juan Velasco Alvarado, y es de repente el motivo más fuerte para los, entre comillas, patriotas y nacionalistas, es que se armó en una guerra contra Chile. Y eso es verdad, en la vía del ejército estábamos muy bien armados y Chile pasaba una crisis económica producto del desastroso gobierno de Salvador Allende. Y teníamos más cercanía con la Unión Soviética que con Estados Unidos en medio de la Guerra Fría. Entonces sí es verdad que Velasco fortaleció al ejército, pero no es verdad que la Marina de repente estuviera mejor, ni qué decirte, tampoco la Fuerza Aérea. Estos son los 4 motivos por los que lo quieren. Sin embargo, en materia económica no podemos dejar de decir que Velasco fue un desastre. El Instituto Peruano de Economía, en el año 2007, publicó un estudio detallado de todos los problemas que nos causó las reformas económicas de el señor Juan Velasco Alvarado. Por eso en este video, Carla Colunge, que pone la voz, y quien habla, que redacta, hemos preparado para ustedes el mejor especial. ¿Qué fue realmente lo que pasó con la IPC, con la International Petroleum Company? ¿Fue verdad que esto venía desde la República inicial? Es decir, desde años después, nada más, de la proclamación de la independencia. Toda la historia de la IPC y de la expropiación de Velasco, esta empresa norteamericana, te lo contamos hoy aquí en tu canal, El Profe sobre Ruedas. Y no te olvides darle me gusta, compártelo y disfruta esta historia que ha tomado a más de 5 autores para poder explicarlo con claridad. Te invito a verla con nosotros. El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares, entre ellos los generales Edgardo Mercado Jarrín, Ernesto Montagne, Alberto Maldonado y Alfredo Arisueño, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, rompieron el orden constitucional del país, efectuando un golpe de Estado al gobierno democráticamente elegido de Fernando Belaúnde Terry. El motivo que inspiró a tal acto fue el problema con la empresa norteamericana International Petroleum Company, o IPC por sus siglas, y el reciente contrato que el gobierno de Fernando Belaúnde había firmado con los gerentes de la empresa extranjera. Y es que el presidente de la EPF, Compañía Estatal de Petróleo, demandó
públicamente que la página más importante del contrato se había perdido, justo aquella donde se decía la cantidad de dinero que la IPC le iba a pagar al Estado peruano por barril de petróleo. Justo esa, sí, como episodio de La Rosa de Guadalupe, se había perdido la tristemente célebre página 11. Velasco aseguraba además que esto era un golpe institucional, es decir, de las tres Fuerzas Armadas en conjunto y armonía. Sin embargo, el comandante general de la Marina, Mario Castro de Mendoza, solicitó de inmediato su paso al retiro, rechazando la reciente dictadura. Días después, el 9 de octubre, un grupo de más de 300 militares ingresaron a las instalaciones de la IPC en Piura y expropiaron todo. El dictador dio el anuncio en televisión a nivel nacional. Velasco bautizó aquel 9 de octubre como el Día de la Dignidad. ¿Alguien dijo cojudignos? El pueblo peruano aplaudió el robo, el saqueo, el odio y resentimiento hacia una empresa norteamericana que acababa de ser incautada. Para entender el caso de la IPC tenemos que retrotraernos en la historia hasta 1825 y citar al historiador peruano Jorge Basadre y a su obra Historia de la República del Perú, capítulo 8, donde explica cómo fue que la reciente República del Perú había asumido deudas para alcanzar la independencia. Al no poder pagarla con dinero, el dictador Simón Bolívar y el Congreso de 1825 decidieron hacerlo con toda clase de bienes, haciendas, minas, casas, imposiciones y otros movibles e inmovibles que pertenezcan al Estado. Una de esas personas cuya deuda sería pagada con una mina de brea llamada entonces Amotape y después la Brea y Pariñas en Talara, Piura, fue José Antonio de Quintana. ¿Cuánto le debía el Estado? 4.964 pesos. No fue una concesión, un permiso de explotación, una licencia por parte del Estado, sino una venta total de terreno. En 1873 se descubre petróleo en el subsuelo peruano y el gobierno decide establecer un régimen de concesiones para su explotación. La Brea y Pariñas, repito, al haber sido vendidas, no se sometían a este régimen. José Antonio Quintana vende la propiedad en cuestión a Genaro Elguero, quien inicia negociaciones con capitalistas ingleses interesados en el petróleo. El gobierno peruano reconoció al nuevo dueño, pero siguió dejando en duda su derecho de propiedad sobre el subsuelo. En 1888, en el gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres, se realizó la medición de la propiedad, dando como resultado que ésta tenía un diámetro de 10 pertenencias, que según el historiador Ricardo Rojas, cada una de ellas era de 40.000 metros cuadrados. Según los impuestos de la época, Genaro Olguero debía de pagar la suma de 30 soles por cada una, es decir, 300 soles. Sin embargo, la medición fue equivocadamente realizada con intención de pagar menos impuestos. Esto lo veremos más adelante. La controversia entre el gobierno y Elguero dio inicio cuando el propietario ya no solo se dedicó a explotar brea, sino ahora también petróleo. El Estado le reclamó que si bien él era el dueño del terreno, no lo era del subsuelo, porque claro, como sabemos, los recursos naturales son de la nación, pero el Estado es soberano en su administración. Elguero se defendió aludiendo que él no había recibido una concesión por parte del Estado, sino que él era propietario y tenía legítimo derecho de explotar los recursos que se encontraran dentro de su terreno. El 3 de febrero de 1888, Genaro Olguero vende su propiedad por 18.000 libras
esterlinas al norteamericano radicado en Inglaterra, Herbert Tweedle, quien crea una compañía con su socio William Keswick, London y Pacific Petroleum. El nuevo dueño, Herbert, arrienda su recién adquirida propiedad a su propia empresa, London y Pacific Petroleum, por 99 años. En 1890, William Keswick adquiere todas las acciones de la empresa, convirtiéndose en el único dueño de la compañía, pero el dueño del terreno seguía siendo Herbert Tweedle. Pues bien, ahora era London y Pacific Petroleum la empresa que explotaba el petróleo en Talara sin pagar los impuestos por el derecho al subsuelo que el Estado peruano siempre se ha adjuntado. Durante más de 20 años, el problema de La Brea y Pariñas será comidilla de políticos que, como carta política nacionalista, prometerán solucionar el conflicto. En 1911, el gobierno ordenó una nueva medición del terreno. El resultado de esto fue un escándalo nacional. Recordemos que en 1888 se había medido como propiedad 10 pertenencias. Pues bien, ahora, por arte de magia o porque el primer medidor no sabía sumar ni restar, la nueva medición arrojó la suma de 41.614 pertenencias, más de 4.000 veces lo que se había dicho antes. ¿Por qué una empresa se negaría a demostrar que su territorio es lo grande que realmente es? Normalmente los vecinos se pelean por algunos metros a su favor, no suelen regalar ni centímetros. ¿Por qué entonces la mala medición? Y es que con la medición de 1911, London y Pacific Petroleum tendría que pagar impuestos anuales de casi 1.300.000 soles, frente a los solos 300 soles que pagaba entonces. El historiador Reinaldo Moya Espinosa nos da algunos detalles importantes a tomar en cuenta en el capítulo 9 de su obra Historia de Talara, pues asegura que el ingeniero que realizó la denuncia pública contra London y Pacific Petroleum sostenía que ésta explotaba más pertenencias de las que decía tener y por las que pagaba impuestos. El mismo denunciante, Ricardo de Ustúa, reconoce que la empresa inglesa solo explotaba 1.000 pertenencias para 1914 y no las más de 41.000 que se veían reflejadas en la nueva medición. En todo caso, London y Pacific Petroleum debería de pagar impuestos solo por el área explorada y explotada hasta la fecha. En esta misma línea se encuentra Reinaldo Moya Espinosa, que considera exageradas las pretensiones del Estado solicitando más de 1 millón de soles anuales en impuestos, pues ni las utilidades de London y Pacific Petroleum llegaban a ese monto. Contra toda negociación, por resolución del 15 de marzo de 1915, durante el gobierno de Óscar Benavides, se mandó a inscribir en el Padrón General de Minas a La Brea y Pariñas, sometidas a un impuesto anual de 1.248.420 soles. Asumiendo un futuro insostenible con el Estado peruano, London y Pacific Petroleum vende sus derechos de arrendamiento a la empresa norteamericana International Petroleum Company. Esta última se negó a pagar los impuestos a la superficie, solicitando siempre el respaldo de su gobierno ante posibles amenazas. En 1918, durante el gobierno de José Pardo y Barrera, el Congreso de la República autorizó someter la cuestión a un arbitraje internacional conocido como el Laudo de París, cuyas recomendaciones para solucionar el problema no gustarán a muchos nacionalistas. En abril de 1922, representantes del gobierno peruano y el gobierno inglés se reunieron en París para darle solución al fin al problema de La Brea y Pariñas. Era entonces ya el segundo gobierno en Augusto B. Leguía. Las recomendaciones del Laudo de París, en síntesis, fueron las siguientes. Primero, que La Brea y Pariñas tenían una medición de 41.614 pertenencias, cada una de ellas de 40.000 metros cuadrados.
Segundo, que los dueños y futuros herederos de terrenos deberán de pagar desde el 1 de enero de 1922 30 soles por cada superficie al año que se está siendo explotada y 1 sol solo por la que esté explorada. Tercero, los propietarios tendrían que pagar el impuesto de exportación como toda empresa exportadora. Cuarto, los propietarios tendrían que pagar al Estado peruano 1 millón de soles por contribuciones de vengada. Quinto, el Estado peruano dejará sin efecto la resolución del 15 de marzo de 1915 y otras más. Estas recomendaciones que se pondrán en ejecución no fueron para nada bien recibidas por los sectores más nacionalistas en el Perú. Un arbitraje que fue solicitado por el Congreso de la República a petición estrictamente suya. Fue intentado anular en 1932 en el gobierno de Sánchez Cerro sin éxito. Mientras tanto, en 1924, la IPC compró La Brea y Pariñas a los herederos de Herbert Tweedle. El laudo de París le otorgaba una licencia de explotación que caducaba en 1971. En 1959, el premier Pedro Beltrán, de corte liberal, firmó un decreto que elevó el precio del petróleo. Las bancadas de Acción Popular y de la Democracia Cristiana lo interpelaron en el Congreso. Aún existiendo un acuerdo con respaldo internacional, repito, solicitado por los mismos políticos peruanos de la época, estos seguían reclamando como bandera política de falso patriotismo y sí, demagogia pura y dura que la IPC debía de pagar los impuestos que durante años no había cancelado. Mientras los políticos se aprovechaban electoralmente de esta situación, principalmente Fernando Belaúnde Terry, un ferviente crítico de la IPC, el gobierno del general Ricardo Godoy fundó la Empresa Petrolera Fiscal, EPF, una competencia estatal frente a la privada IPC. Para fortalecer la competencia entre Estado y privado, se inició la construcción de la refinería La Pampilla. Luego, con el ingreso al mercado de Belco Petroleum, la competencia, ahora entre privados, desplazará al Estado. Fernando Belaúnde Terry había ganado muchos votos en las elecciones en 1963 gracias a su discurso de solución frente al caso de la IPC. ¿Solución de qué? El laudo de París era muy claro, solo debía de acatarse como se venía haciendo. Sin embargo, no es marquetero mostrarse en contra de los intereses del Estado, pues esta es la percepción errada de la gente al creer que ese Estado somos todos, cuando en realidad, cuando una empresa privada se expropia o cuando es explotado un recurso natural por parte del Estado, solo y únicamente se enriquecen los que están gobernando, no el pueblo. La gente se utilizaba para bloquear carreteras, incendiar minas, destruir la propiedad privada, para contagiar odios y resentimientos injustificados, pero una vez que se alcanza el objetivo, ya no son útiles a los intereses de los políticos. Cada quien se va a su casa, incluso más miserable y pobre que cuando salieron a marchar por primera vez con pancartas: nacionalización de los recursos naturales. Bajo esta estrategia de los estatistas, Belaúnde envió al Congreso un proyecto de ley para anular el laudo de París. Sí, el que los mismos políticos habían solicitado y ahora no querrían expropiar La Brea y Pariñas, pasando a manos de la EPF. En noviembre de 1963, el Congreso aprobó la nulidad del laudo de París, pero no se refirió a la expropiación de la IPC. En 1967, el Congreso otorgó facultades al gobierno para reivindicar los yacimientos en disputa. Eran años de muchas protestas en el Perú. Se vivían climas políticos alimentados por recientes ideologías que iban ganando mucha fuerza a raíz de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. O eras un capitalista a favor del libre mercado o de la inversión privada, o un socialista a favor de las expropiaciones, el nacionalismo, la inversión pública y los subsidios. Con este panorama tan complejo, Fernando Belaúnde Terry se sentó a negociar con la IPC entre junio y julio de 1968.
La empresa norteamericana aceptó entregar La Brea y Pariñas a cambio de 1 millón de hectáreas en la selva peruana y que la YPF acogiera a buen número de sus trabajadores que se verían perjudicados con la expropiación. Belaúnde no aceptó. Es así que el 13 de agosto de 1968, La Brea y Pariñas fue expropiada. Pasó a manos del Estado peruano, nunca de los peruanos de a pie. Este acuerdo se conoce como el Acta de Talara. Sin embargo, la IPC mantenía la refinería de Talara y podría comprarle a la YPF, quien asumiría el control de La Brea y Pariñas, 80.000 barriles de petróleo al día. Aunque los norteamericanos ya no eran dueños del yacimiento, seguían ejerciendo el control sobre el mercado petrolero del Perú, por mutuo acuerdo firmado con el mismo Estado peruano. El acta fue firmada por el presidente Fernando Belaúnde Terry, por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Townsend Ezcurra, por el presidente del Senado, Carlos Manuel Cox, y los representantes legales de la IPC. El problema había llegado a su fin. El Estado peruano había abolido un acuerdo internacional, Laudo de París, por considerarlo injusto o desproporcional, y ahora firmaba otro, para ellos más equitativo, que convertía en dueños de La Brea y Pariñas al Estado. Sin embargo, 10 de septiembre, el ingeniero y presidente renunciante de la YPF, Carlos Loret de Mola, denunció públicamente la pérdida de una de las páginas del acuerdo entre el Estado y la IPC, justo aquella donde se estipulaba el costo a pagar por barril de petróleo. Este acontecimiento se conoce como la pérdida de la página número 11. Según Carlos Loret de Mola, ahí se establecía un pago por debajo del precio común del mercado, causando daños económicos perjudiciales al Estado y favoreciendo únicamente a la IPC. La existencia de esta página ha sido materia de debate intelectual, histórico y político por años. Nadie más que Carlos Loret de Mola había visto mencionada hoja. ¿Verdad o mentira? Fue la excusa perfecta para desatar el odio muy bien sembrado durante años en la población para exigir sanciones contra la IPC por la pérdida de una página que solo un hombre había visto, pero en el que todos creían. El general del Ejército del Perú, Juan Velasco Alvarado, utilizó este absurdo para dar un golpe de Estado a Belaúnde el 3 de octubre de 1968. 6 días después, el 9 de octubre, el ahora dictador dio un mensaje a la nación televisado. Minutos antes, 300 soldados habían ingresado a la refinería de la IPC para expropiarla. Belaúnde había solucionado el problema de La Brea y Pariñas. Esa solución había entorpecido los planes dictatoriales de los generales encabezados por Velasco. Por ello, fue necesario crear un conflicto social, una mentira que suena muy patriota, una irrealidad que les permita generar caos, clamar la intervención militar. Ese fue el mito de la página número 11. A que nada de esto te lo contaron en tu colegio sordito. Nada de esto te lo contaron lo del SUTEP. Nada de esto te lo contaron lo del CONARE, lo del magisterio, lo de los colegios públicos. Pues bien, hoy te lo contamos nosotros. Carla y yo hicimos este video para que tú puedas compartirlo y puedas disfrutarlo. Esta es la historia detallada de la IPC y de la política de expropiación matonesca, del robo degenerado a la propiedad privada de Juan Velasco Alvarado. En el siguiente video de Velasco hablaremos de la famosa reforma agraria para referirnos a la política de Robin Hood. Así que espero te haya gustado. No te olvides que puedes apoyarnos siendo miembro del canal. Desde 5 soles o 1.000 pesos, si estás en Chile, puedes apoyar a que este canal siga creciendo. Y más adelante, el tercer video va a ser si verdaderamente Juan Velasco se había armado para una guerra contra Chile. ¿Hay evidencia de esto? No te pierdas, porque en este canal cada día traemos mejores videos para ti. Bye bye.